Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo están? Buenas ¿Todo tardes, bien? Doc. ¿Cómo van? ¿Todo bien? No, digan ya. Estamos hartos de tener clases virtuales, queremos volver. Yo también. Pero bueno, no hay problema. Ya mismo vamos a regresar, ojalá con salud, con seguridad para todos, ¿ya? Y así tendré el gusto de verles en persona, ojalá este mismo semestre. Pero bueno, lo más importante es que se sigan cuidando y vamos a continuar con la clase que nos sumerge en el maravilloso mundo de la endocrinología. Habíamos estado hablando hasta la clase pasada, en general, de patología hipofisaria y en particular de un problema específico, la hiperprolactinemia. Resumiendo, la hiperprolactinemia es un problema no raro, es un problema bastante frecuente en medicina general que deberíamos abordar desde la etiología de la hiperprolactinemia. Y en este sentido existen causas fisiológicas, por ejemplo, el embarazo, el coito, el ejercicio, el sueño, etcétera. Causas farmacológicas, ¿no es cierto? Algunos antipsicóticos, anticonceptivos orales, como ejemplos más frecuentes. Tres, causas patológicas que tienen que ver con lo endocrinológico o no endocrinológicas. Causas patológicas, por ejemplo, de elevación de la prolactina, la insuficiencia renal crónica. Causas patológicas hormonales que no tienen que ver con tumores hipofisarios, por ejemplo, el hipotiroidismo. Causas patológicas que tienen que ver con tumores hipofisarios, pero no con prolactinomas. Por ejemplo, el efecto tallo o efecto de desconexión, que ya habíamos visto en la clase pasada. Cuando tienes un tumor que te impide la acción inhibitoria de la dopamina sobre los lactotropos. Y finalmente, las causas propiamente tumorales, es decir, que desde un tumor se secrete prolactina. Y aquí hablamos de microprolactinomas y macroprolactinomas. Existen otros tipos de tumores que pueden cosecretar, que pueden secretar prolactina al mismo tiempo que otras hormonas. ¿Sí? ¿Alguien leyó algo acerca de eso? Amanda, ¿sí viniste? Ah, ya te Sí, vi, Doc, hermana. presente. Dale, chévere. Solange, decime, ¿qué leíste? Ya, Doc. Yo leí sobre los adenomas hipofisiarios que eran secretores de la hormona de crecimiento, que decía que estos también podían ser secretores de prolactina en algunos casos, porque también o sea, como que desarrollaban dos tipos de células, que eran las células somatotropas, pero también las células lactotropas, entonces esto era lo que les hacía secretar aún más también, o sea, ambas hormonas. Bien, muy bien, tienes un crédito. Su compañera nos da a entender entonces que los somatotropinomas, o sea, los tumores que tienen células tumorales que devienen de los gonadotropos, perdón, de los somatotropos, de las células que secretan hormona de crecimiento, pueden cosecretar prolactina junto con hormona de crecimiento. Entonces, en una persona con acromegalia, ¿sí? En una persona con acromegalia que tiene un tumor que genera hormona de crecimiento, puede haber una cosecreción de prolactina. Y esto depende de algo súper interesante que voy a tratar que ustedes ahora lo vean en un artículo que lo tengo acá. Una de sus compañeras nos dijo que los tumores que no producen hormonas también se pueden llamar tumores hipofisarios no secretantes o no funcionantes. ¿Sí se acuerdan la clase pasada? Ahora vamos a ver un poco de eso. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, Doc. Ya, Sí, Doc. chévere. Entonces acá dice historia natural y tratamiento de los adenomas pituitarios no funcionantes, ¿ya? Pero no es de no funcionantes que les quiero hablar ahora, sino de esto. ¿Sí ven acá?
Esto que les acabo de aquí de resaltar. ¿Sí ven? ¿Qué interpretan de este gráfico? ¿Alguien se arriesga a decirme qué es lo que ve? ¿O qué le sugiere ese gráfico? Dale, Adrián, ¿qué te parece? Tal vez significa que hay ciertos genes o sea, ciertos factores de transcripción que regulan diferentes procesos en común. Por ejemplo, ese factor de transcripción PIT1 al parecer como que regula la función de los tirotrofos, pero también de los lactotrofos y también de los hematotrofos. Entonces, tal vez alteraciones en esos factores de transcripción o mutaciones genéticas que conlleven a eso pueden eh, terminar en endocrinopatías de esas tres líneas celulares. Bien, excelente, Adrián, excelente, muy, muy bien. El PIT1, como vos decís, es un gen ancestral en la ontogenia, o sea, en el desarrollo de la glándula hipófisis. No es el más antiguo en esa cadena de genes que producen la organogénesis hipofisaria, pero es muy importante porque, como te puedes dar cuenta, influencia sobre el desarrollo de los tirotropos, de los lactotropos y de los somatotropos. En cierto modo, la explicación que vos diste, Adrián, no la puedo mejorar, me parece bárbara. Hablaste de factores de transcripción y es así. Son factores de transcripción que en el desarrollo de la hipófisis se van expresando y terminan favoreciendo la génesis de una u otra población celular de la pituitaria, ¿ok? De la adenohipófisis en particular. Y si tú te das cuenta, Adrián y todos los demás, el PIT1, ¿sí? Este es que es un gen, ya ves, y a su vez un factor de transcripción, tiene influencia sobre estas dos líneas celulares. ¿Sí ves, Adrián? Sí, Doc. Sobre los lactotropos y sobre los somatotropos. Gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el PIT1 es como el papá o el abuelito de estos dos lactotropos, somatotropos, va a producir la génesis de este tipo de células y por lo tanto, dependiendo de la alteración genética que dé origen a ese tumor, posteriormente tú puedes tener tumores solamente lactotropos, solamente somatotropos o tumores mixtos, tumores que puedan cosecretar, como decía su compañera, hormona de crecimiento y prolactina, ¿ya? Por eso me parecía importante mostrarles este gráfico que tiene que ver con la embriología, la biología molecular y el origen de las células y de los tumores hipofisarios, ¿ok? Ahí les voy a dejar de compartir, ya. Entonces, llegamos a confrontar la necesidad de tratamiento de la hiperprolactinemia. Y es obvio que si ustedes tienen una chica que se sacó sangre, luego de que la noche anterior se preparó y se amaneció para un examen, de que además para sacarse el estrés, justo la noche o la tarde anterior se fue a hacer spinning o se fue a hacer ciclismo y estuvo 1 hora y media dándole a la máquina de hacer ejercicio. Que al día siguiente estuvo estresada también para llegar en el transporte público a la sacada de sangre. Le tocó un extraccionista que le pinchó 5 veces del un brazo, no le encontraba la vena, le pinchó 5 veces del otro hasta que le encontró. ¿Cómo va a estar la prolactina? Karen Mora, ¿estás? Sí, Doc, va a estar elevada ¿Por qué? porque tanto el ejercicio como el estrés son factores que estimulan la elevación de la síntesis de prolactina. Claro, buenísimo. Entonces, Karen, esta chica pudo haber tenido dentro de ese chequeo general si estaba asintomática para hiperprolactinemia, menstrua normal, no tiene galactorrea. Y le pidieron por si acaso en un chequeo del ginecólogo. No está bien pedir exámenes por si acaso, hay que pedir exámenes que están orientados a la clínica del paciente o a factores de riesgo, ahí sí para prevención. No se pide una batería de exámenes
porque sí. Esta paciente se le solicitó prolactina sin un motivo. Y el valor normal es hasta 25, Karen, y le da 46 a esta paciente. Puede ser por estrés que le dio esa elevación. Puede que sí, tal vez. Sí, yo digo que sí, tranquilamente. Hasta valores 3, 4 veces por encima de lo normal. Hasta 100 se puede considerar el estrés como una causa. Claro que mientras que más te acercas a 100, la causa ya te dan sospechas de que no sea solo el estrés, pero el doble de lo normal. 25, ¿hasta cuánto sería el doble? Hasta 50. Sí puede ser por estrés, tranquilamente. Sí, Karen. Listo. Ya, entonces a esta paciente Karen le da 46 y vos miras eso, la paciente está asustada porque dice puedo tener un tumor en el cerebro y vos le empiezas a dar cabergolina, bien o mal. Mal, doc. ¿Y qué harías, Karen? Explicarle a la paciente los motivos por los cuales puede tener ella elevada la prolactina, para que no genere más estrés de la preocupación de que pueda tener un tumor cerebral. Claro, ¿y se queda ahí ese 46 o qué vas a hacer? ¿Quién le ayuda? ¿Qué harían? O sea, ya sé, ese 46 puede ser por estrés, sí, pero ¿qué es lo lógico? ¿Qué por sentido común? ¿Qué harían? Tratar de hacer otra prueba en otro momento donde ya no tenga ese tipo de Claro, sí. estrés. Le repetirías, pero diciéndole, mira, tiene que ser en una condición controlada, en lo posible con media hora de reposo, ¿sí? Si ella es que así baja significativamente la prolactina, la chica está sintomática, no se hace nada más. Si es que ya está normalizada, saliendo de estas malas condiciones pretest del examen, ¿sí? Entonces, ahora sigamos en este mismo caso clínico. La chica está asintomática. Se vuelve a sacar sangre, ahora se sacó en el mejor laboratorio, le sacaron sangre de una, 30 minutos hizo reposo, la noche anterior no tuvo relaciones sexuales, no se fue al gimnasio, ya no está estresada, es más, ahora está de vacaciones, está todo correcto en cuanto a los prerequisitos de la extracción de prolactina. Y no le da 46, pero le da 42, ¿sí? Y la chica no tiene síntomas. Y está casi el doble de lo normal la prolactina, o sea, sigue alta. ¿Por qué? ¿Qué haría? Dale, Vinicio. Vinicio. Como la chica no tiene síntomas, ni un solo síntoma, yo podría pensar en que está normal, porque como nos había comentado, había un tipo de prolactina que, que no era biológicamente activa. Entonces, si la paciente no tiene ni un solo síntoma y vino en todas las condiciones óptimas, yo podría tranquilizarle y decirle que está normal ya que existe este tipo de prolactina que no es biológicamente activa. Solo te falta decirme el nombre de esa molécula de prolactina que no es biológicamente activa para el crédito. 3 segundos. Es la, Te faltó eso. era ¿Cómo se la llama? polimérica. Bueno, bien, ya te acepto, tienes un crédito, pero se llama macroprolactina, ¿ya? Ya, gracias, doc. Amanda, sí, le pondrásle el crédito, ¿ya? Está muy Sí, bien explicado, sí, no, tampoco lo podría explicar mejor yo. Ustedes muchas cosas las están reflexionando y las están sacando excelente, incluso mejor que mis residentes de segundo año, de tercer año también de medicina interna, están muy pilas y eso me gusta mucho. Las personas que no han hablado, traten de leer más, traten de perder el miedo para intervenir. Y los créditos van a ser el salvar el semestre para muchos de ustedes. Las pruebas que se vienen, en cuanto tenga la clave para el aula virtual, que dependo de la escuela de medicina, la carrera de medicina, que me dé la clave para activar la aula virtual, puedo subirles cosas para que estudien y puedo ya ponerles las pruebas para que a través del aula virtual las empiecen a rendir, ¿ok?
pero les prometo que los créditos les van a hacer falta. Les prometo que tienen que estudiar mucho para las pruebas y que van a ser complejas. Y si se sacan 6 en una prueba sobre 10 y tienes 4 créditos, esa prueba se convierte en 10. Así que pónganle ojo a eso. Las personas que no han sacado créditos hasta ahora, traten de ponerse al día, ¿ok? Muy bien, entonces ya tienen un panorama del diagnóstico de la hiperprolactinemia, ¿no es cierto? Y ahora vamos a empezar a hablar del tratamiento de la hiperprolactinemia. ¿Quién me diría por un crédito, en qué se fundamenta el tratamiento de la hiperprolactinemia, tanto de macroprolactinomas como de microprolactinomas? Juan José. Bueno, la prolactinemia, el tratamiento se trataría en como que un agonista de la dopamina, que es el inhibidor de la prolactina. Dentro de esto se encuentra la cabergolina y la bromocriptina. Ya, muy bien. Ahora, está bien, Juan José, tienes el crédito. Falta anotar una cosa, no falta, en realidad yo solo remarcaría, subrayaría lo siguiente. El tratamiento farmacológico de los prolactinomas es la regla, es la regla. La excepción es el tratamiento quirúrgico. A diferencia de los macroadenomas no funcionantes, a diferencia de la acromegalia, la enfermedad de Cushing, donde la regla es el tratamiento quirúrgico, en el caso de los prolactinomas, incluso de los prolactinomas gigantes de más de 4 centímetros, la regla es el tratamiento farmacológico, ¿sí? Pero sé que tenía un ejemplo que está chévere para que lo vean ahorita en la presentación en PowerPoint que yo he hecho en algunas ocasiones. Sí, está bueno que vean esto porque es parte de un trabajo de tesis de una alumna. Yo soy profesor de los posgrados de medicina interna de la Universidad Central y de la Universidad Católica. Y tenemos varias tesis, varias investigaciones hechas de la parte endocrinológica. Yo estoy abierto a que las personas que estén motivadas, les guste la endocrinología y les guste investigar y les guste las ciencias básicas, puedan acceder a investigaciones que tenemos en el servicio con la sola recompensa de artículos publicados, ¿sí? Para que tal vez ya a mediados del semestre, en unos 2 meses más o un mes más, las personas voluntarias y que desde luego mejor desempeño tengan, se incorporen al servicio para hacer realidad algún o algunos proyectos de investigación. Les dejo esa inquietud y les voy a mostrar ahorita lo de los prolactinomas, pero también otra cosa que está interesante, ¿ya? ¿Sí ven mi página web ahorita? Sí. Ya, chévere. Entonces vamos a poner acá una búsqueda así. Ya. ¿Sí ven aquí los títulos? ¿Sí alcanzan a ver? Sí, doc. Ya. Presten la atención aquí. Este artículo indexado en Biomed Central Cancer es primera autora Paola Solís Pazmiño. Tal vez alguno de ustedes la conozca. Ella es una chica que se graduó de la Universidad Central, la segunda mejor egresada de su promoción, la primera mujer con mejores notas de esa promoción. Eddie Lincango, que está acá, otro alumno de la Universidad Central. Eddie Lincango está acá como primer autor de otro artículo indexado en PubMed. Eddie se graduó recién, está preparándose para los exámenes para en Estados Unidos continuar su formación. Paola ya está en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford. También se está preparando, pero está trabajando allá haciendo investigación en California. Donde fuera que ustedes vayan a estar,
esto salir adelante en la parte de investigación, en una subespecialidad médica, en lo que ustedes quieran, no es nada imposible. Estos artículos los hemos podido concretar, estos artículos de investigación, gracias al aporte de estos chicos, gracias al aporte de estos, ya son jóvenes médicos, pero que son de la Universidad Central los dos, y son los que yo más, de los que más he tenido colaboración, los más se han motivado, los que más se han motivado y se han comprometido en investigar. Así que me parece importante mostrarles esto porque sí se puede, porque podemos hacer investigación y que figure ahí su universidad y ustedes mismos, esto les sirve también para su carrera, para su currículum. Está bueno. ¿Qué les parece? Ahora, vamos acá. ¿Sí se ve mi PowerPoint? Sí, Doc. Sí. Ya. Bueno, esta es la tesis que yo les estaba diciendo, está en Cambios de la Universidad Católica. Este es un artículo que podríamos llegar a publicar porque se quedó en tesis, ¿sí? Y si es que hay la voluntad de cualquiera de ustedes para llevar esto a un manuscrito y publicarlo en una revista indexada, está el trabajo ya una gran parte hecho. Hay que hacerlo artículo y reducir una tesis a un artículo científico no es fácil, pero gran parte ya está avanzado porque está la tesis, ¿no es cierto? Esto es un análisis entonces de personas con prolactinomas del Hospital Eugenio Espejo. ¿Por qué se hizo esta tesis? Porque en el Ecuador no hay nada publicado en revistas, ni indexadas ni no indexadas, de lo que nosotros hemos buscado sobre, sobre esta entidad, sobre los prolactinomas. Entonces dijimos, hay reportes limitados y queremos ver qué pasa, ¿no es cierto? Acá está la dirección del repositorio de la Universidad Católica, donde está el estudio que yo dirigí. La autora es una muy inteligente posgradista que ya está devengando su especialidad. Es un estudio transversal, retrospectivo. Se analizaron 100 pacientes con prolactinomas que fueron acudiendo al servicio en este periodo 2015 al 2018. ¿Qué es lo esperable en los prolactinomas? Que hayan más cantidad de mujeres, más cantidad de varones. Mujeres. Más mujeres, ¿no es cierto? ¿Y por qué más mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la Porque gestación podría ser, por la gestación. más bien dicho, por el momento de dar a lactar. No, no tanto por eso, sino porque, Fausto, porque una mujer es más fácil que se queje o que presente como motivo de consulta, le llame la atención, hasta le asuste el tener leche si no está embarazada. O dejar de menstruar si no está embarazada. ¿Y por qué no menstruó? Entonces consultas más fácil, y eso ya lo dijimos en la clase pasada. Se consulta mucho más desde el sexo femenino porque la persona se da cuenta de los síntomas y casi siempre recurre a su médico cabecera, que en el caso de las mujeres tiende a ser un ginecólogo. Entonces sí, aquí en nuestro hospital, miren cómo se reproduce la frecuencia de mayor consulta femenina que masculina por prolactinomas, ¿no es cierto? La edad promedio fue los 30 años. Acá vemos la etnia mestiza, obviamente, que es predominante. Ahora, los prolactinomas pueden clasificarse en función de la invasión al seno cavernoso, que está a los lados de la hipófisis o por su tamaño, ¿sí? Miren cuántos microprolactinomas teníamos, cuántos macro y cuántos prolactinomas gigantes. ¿Qué les llama la atención de este gráfico de sectores o pastel que estoy señalándoles aquí? Dale, Mario. Bueno, esa parte verde del 51% es mayor en las demás categorías. Y quiere decir que estas personas por lo general suelen ser asintomáticas, por lo que dice de la macroprolactinemia. Entonces, Mario, espérate ¿mande? un ratito, Mario. La macroprolactina no tiene que ver con los macroadenomas.
Si tú me dices eso, parece que no comprendiste cuál es el fundamento de medir macroprolactina. Pero no está mal que hables, está bueno que hables para yo poder darte una orientación en este sentido, ¿sí? La A ver, macroprolactina no quiere decir que la persona tenga un macroprolactinoma. Acá estamos hablando del tamaño tumoral. La macroprolactina es una forma polimérica que se detecta en sangre. Cuando tú le sacas sangre a la paciente está asintomática y tiene macroprolactina, pero eso no quiere decir que tenga un tumor, todo lo contrario, quiere decir que no tiene nada, quiere decir que está sana y que en su sangre, por mala suerte, una inmunoglobulina ligó, juntó, apelotonó moléculas de prolactina que hacen que el ensayo, que la medición, le dé una prolactina más alta. Pero no tiene nada que ver con el tipo de tumor. Buenísimo que hablaste, Mario, pero si te quedabas con ese concepto, sí, no estabas leí la mal. última parte bien. Me confundí tinoma y nemia. Ah, está bien, O ya. sea, por lo que es, oma es de un proceso tumoral. Está bien. Ajá. No pasa nada. Disculpa. Ya. Pero está bueno remarcar esto y que quites ese concepto. Mario, mira, a mí me parece que hay que remarcar esto. Los prolactinomas gigantes son macroprolactinomas. Eh, sí, Verás, te hago una pregunta. ¿Cuándo es micro y cuándo es macro? o sea, será por el tamaño del tumor adenohipoficiario. Tal cual. Entonces, microprolactinomas, ¿qué medida tienen? Menor a 1, un ¿Un qué? centímetro. École, o 10 milímetros, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ya? Los macroprolactinomas y los prolactinomas gigantes, ambos tienen más de ¿cuánto? Un centímetro. Más de 1 centímetro, buenazo. Pero ¿sabes qué? Los prolactinomas gigantes son los que tienen más de 4 centímetros, o sea, de 40 milímetros. Eso no suena muy grande si lo agarras en tu mano y dices 4 centímetros, pero imagínate que ese tumor está dentro, en lo más profundo de tu cabeza. Terrible tener una cosa de 4 centímetros que está debajo del quiasma óptico. De ley que te va a dar síntomas visuales, ¿no es cierto? Ahora, ¿te das cuenta en qué porcentaje se vieron macroadenomas en este estudio? En el 51%. No, el Ah, gráfico de sectores perdón. está mal. ¿En qué porcentaje hubo macroprolactinomas en total en este estudio? Sería en total 56. A ver, perdón, 55. Bueno, muy bien, 55. Es decir, hubo Sí, un porque predominio de macroadenomas que eran prolactinomas, evidentemente, ¿no es cierto? Esto se contrapone a las series internacionales donde la mayoría de veces hay microprolactinomas. Mi pregunta es, ¿por qué en el Eugenio Espejo hay tantos macroprolactinomas? Mario, ¿se te ocurre algo? Si no, van los compañeros que están levantando la mano. No, no se me ocurre todavía. No pasa nada. Catherine Cachimuel, ¿estás? Sí, doctor. Dale, Catherine. ¿Tienes alguna teoría de por qué pasó esto? A vos te ponen, tú misma estás haciendo la investigación y dices, churros, ¿por qué habrá pasado esto? ¿Qué dirías vos? Tal vez creo que sería una demora en el diagnóstico, porque como habíamos visto, decíamos que en los microprolactinomas no nos van a dar como síntomas, por ejemplo, en los varones, que no sean tardíos, que ya son, ya se diagnostican cuando ya se ha crecido el tumor hasta tener un tamaño mayor. Y bueno, eso creo que sería todo, tal vez. Y yo creo que estás bien orientada. Yo también pienso que la gente llega tarde y llega mal al hospital público. O sea, por un tema socioeconómico, cultural, de educación, tendemos a no consultar tempranamente, sino cuando ya estamos en las últimas, o buscar medicinas alternativas. Medicinas alternativas quiere decir no ir al médico y buscar soluciones, más bien dicho, alternativas,
que más bien, antes que hacer bien, demoran el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, muchos de estos pacientes tal vez estuvieron años con un adenoma que crecía paulatinamente hasta tornarse macro y llegan así, llegan más graves, ¿no es cierto? Cristian, decinos. Doc, yo tengo una pregunta. Por si acaso en este estudio se hizo una fragmentación de acuerdo al tamaño, pero de acuerdo al sexo, para ver en qué, si es que en hombres o mujeres fue más prevalente el macroprolactinoma, porque obviamente como los hombres, el principal síntoma es la disfunción sexual y la impotencia, y son factores psicosociales, no atienden más rápido. Sí, sí se hizo esa discriminación. La tesis te la puedes bajar sin ningún problema. Puedes poner Salazar J o Fuentes y déjame ver. Esto lo tenemos más acá. Acá está. ¿Sí ves el grafiquito? Sí. Porque el chiste de la ciencia es que cualquier persona pueda leer esto, pueda criticar, pueda reproducir la investigación como quiera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice este gráfico? Tienes en las personas del sexo masculino, ¿sí se ve aquí? ¿Se ve aquí? ¿Sí me sigues? Sí, loco. Ya. ¿Qué porcentaje de varones que acudieron al hospital Eugenio Espejo entre esos años tenían microprolactinomas? 0. Ninguno. Todos eran macroprolactinomas. O sea que los varones llegan cuando ya están quedándose ciegos. Cuando tienen un macroprolactinoma que ya le da efecto de masa tumoral. En cambio, muchas mujeres consultan, aquí está, el 54% de las mujeres consultó por microprolactinomas. O sea, la mayoría de mujeres consultaron por microprolactinomas. Y en cambio, el 45% consultó por macroprolactinomas. Esto también se contrapone y es característico en un hospital de tercer nivel de un país en vías de desarrollo, que sí es cierto, la mayoría de mujeres consultaron por microprolactinomas, pero no fue una mayoría apabullante, el 70, el 80, el 90%, como por ejemplo será en una consulta privada o en un hospital de tercer nivel de España, de Estados Unidos. Acá en el Eugenio Espejo, también un porcentaje importante de mujeres consultó por macroprolactinomas. Entonces, me parece que tu interrogante es muy lícita. Acá no me salió de nuevo tu nombre y ya me olvidé, perdón. Calderón, Cristian, ¿no es cierto? Sí, Doc. Y otra pregunta, y enfocándonos entonces en los prolactinomas en las mujeres, ¿se hizo un estudio para ver de qué población es, urbana o rural? La verdad que no se discriminó acá. Sí se hizo proveniencia en cuanto a provincias. Me parece que eso no lo puso aquí la doctora. Estoy casi El seguro. país creo que estaba al inicio, Doc. Ah, mira, acá está. Procedencia se hizo costa, sierra y oriente, pero esto no te ayuda a discriminar el origen rural o urbano, porque sierra es sierra, y es obvio que va a haber mucha más gente en la sierra si hablamos del Eugenio Espejo. Entonces no te va a llegar gente en la puntilla de Santa Elena, ¿no es cierto? Te va a llegar gente en la costa por ahí de Santo Domingo de los Áchilas, pero la mayoría será de Ambato, de Riobamba, de Ibarra, de Quito mismo, de áreas urbano marginales. Pero, ¿por qué vos quisieras saber, Cristian, la proveniencia rural de estos pacientes? Pues en las zonas, me imagino, las zonas rurales, a veces las mujeres se descuidan un poco de lo que sean los síntomas principales de una hiperprolactinemia, ¿no? Como ¿Y la los varones menorrea. también? No sé, también puede ser, ¿no es cierto? Sí, por eso mismo el interrogante, a ver si es que se hizo eso de rural o urbano. Las historias clínicas están. Y si es que queremos hacer una diferenciación en cuanto a la proveniencia, podemos recurrir a esos datos y ver la parroquia o el cantón, más bien la parroquia sería, porque Cantón Quito tiene parroquias urbanas y rurales, y ver si eso tiene influencia en un análisis bivariado sobre el tipo de tumor que la paciente tiene. No se nos ocurrió correlacionar esa variable, pero la verdad que no me parece mal lo que vos estás diciendo. Es una óptica diferente. Y por eso está bueno que ustedes vean esto, por eso se los presento. Su imaginación, su iniciativa es el inicio de una investigación de impacto
en este caso, mejorar esta investigación. Está perfecto, ¿sí? Bien, Cristian, tienes un crédito, buena idea. Y buenas preguntas. Sigamos más abajito. Motivo de la primera consulta. A ver, vamos a ver este gráfico, lo vamos a discutir con, ¿dónde anda? Víctor Matailo. Víctor, ¿sí estás? Sí, Doc. Chévere, ¿sí puedes ver el gráfico? Sí, el de motivo de consulta. Ese. Ya. Mira las mujeres. ¿Por qué síntoma o qué motivo de consulta fue predominante en el sexo femenino? Por el síntoma de la hiperprolactinemia, o sea, me supongo por ser por la ¿cómo era? Galactorrea. ¿Y qué más? Otro síntoma de hiperprolactinemia en mujeres. El déficit de menstruación. O sea, ¿cómo se llama eso? Amenorrea. Puede ser óligo, que se separan mucho los ciclos, más de 35 días, o amenorrea, oligomenorrea primero, o amenorrea secundaria, si se separan más de 3 meses. Acordate, Víctor. Ya. Ya, chévere. ¿Y las mujeres consultan mucho por síntomas de efecto de masa? No, casi poco, no. ¿En qué porcentaje? Porque poco no es de una investigación. En una investigación debemos cuantificar. En 12,5%. 0,05 dice, ¿sí? Ya, y en varones, ¿cuál fue el síntoma predominante? Del campo de visión. De hecho, date cuenta que los varones nunca consultaron por síntomas de hiperprolactinemia. No vino uno diciendo, doctor, tengo disfunción eréctil y no tengo líbido. Ninguno consultó por eso. Tengo una duda ahí vuelta. Es que los varones en ese caso tenemos un poco de vergüenza por preguntar sobre eso. Por eso digo que por más a veces uno se deja los síntomas llevar a largo tiempo. Ya. Víctor, tu reflexión me parece importante. Mucho el tema de consultar por disfunción eréctil es un tema tabú, ¿sí? Es un tema que no siempre provoca consulta, dispara, genera, gatilla la consulta. Acá en el Ecuador, menos que en ningún otro lado. En áreas rurales, como decía su compañero Cristian, menos, porque te lo guardas. O sea, qué vergüenza consultar por eso donde el doctor o la doctora. Les digo una cosa y ustedes lo comprobarán en sus prácticas clínicas ahora que volvamos a vernos en los hospitales. No importa que sean del militar, pues algún rato entrarán al Eugenio Espejo de la mano de su tutor, que soy yo, y ojalá en el internado los vuelva a ver, etcétera. Muchas veces la mujer consulta por disfunción eréctil de su marido. Van en pareja, ¿sí? Esto nos ha pasado varias veces. Van el hombre y la mujer, la señora acompañando, y el varón dice, doctor, yo consulto porque no estoy viendo de un ojo. Me fui donde el oftalmólogo me mandó al neurocirujano y el neurocirujano me mandó donde usted. Y el varón tiene un tumor de 3 centímetros, que ya le está dejando ciego de un ojo y casi también del otro. Y tiene una prolactina de 10,000, ¿sí? Muy alta. Y tiene una testosterona que es normal entre 3 y 8 y tiene 0,4 de testosterona. ¿Ustedes creen que con 0,4 de testosterona un varón joven de 45, 50 años no va a tener síntomas? Sí tiene, pero él no te dice nada. ¿Y saben qué hace la señora? Le hace así al marido. ¿Por qué? El marido no quiere contar y la señora finalmente me refirió a mí. Dice, doctor, Juan no le quiere contar, pero además tenemos otro problema. Y les dice en sus palabras que tiene disfunción eréctil y que tiene la libido disminuida y que eso ha generado un problema en la pareja. Y es real, ¿sí? Y es súper serio. Porque capaz que si este paciente consultaba por el hipogonadismo 5 años antes, no venía con un tumor de 3 centímetros en la cabeza. Es tenaz, pero la gente no consulta por esas cosas. Y lo que dice Víctor tiene sentido.
nosotros, varones en general y ecuatorianos en particular, no consultamos, y me ha pasado más de una vez que es la pareja, en la mayoría de los casos, la mujer, la que dice, no, es que él no quiere decirle, pero doctor, tiene esto. Los síntomas de hipogonadismo. ¿Tá? Tal es así que en esta serie de 100 pacientes, donde hubo 17 varones, no se identificaron o los pacientes no refirieron como síntoma de primera consulta, Víctor. Sí se lee el título, ¿no? No refirieron síntomas endocrinológicos. Venían porque no podían ver. ¿Qué te parece? Es tenaz. Estas son las manifestaciones clínicas de mujeres, evidentemente predominan galactorrea, alteraciones menstruales, infertilidad, también hubo hipotiroidismo central, insuficiencia adrenal central, cefalea y déficit de campo visual, también fueron referidas de mujeres, pero obviamente en varones la cefalea, el déficit de campo visual fueron predominantes. Cuando se hicieron exámenes y un interrogatorio dirigido, sí apareció, mira Víctor, ¿sí ves aquí lo que te estoy señalando? Del hipogonadismo. Ajá, sí apareció. Estos son datos que tenemos de esta investigación, sí. O sea, pero en la anterior se contradice entonces. O yo no entendí mal. No se contradice porque este es el motivo de primera consulta. Cuando se hace eso es el desencadenante de la consulta, ¿sí? Luego, Sí. cuando vos interrogas de forma dirigida a los pacientes, no viene por eso, pero sí lo presenta. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? El paciente sí tiene libido disminuida, pero no pregunta por eso. Pregunta porque le duele la cabeza o porque está ciego de un ojo. Eso es lo importante. Hay que diferenciar eso, ¿ya? Bien, vamos adelante. Miren, voy con otra persona. A ver, Jessica Gavilanes, ¿estás? Sí, doc. Ya, Jessica, ¿sí ves las diapositivas? Sí. Ya. Me vas a contar qué te ha parecido esto que te estoy comentando. Mediana de los niveles de prolactina. En todo el grupo, ¿sí? En todo el grupo fue 470. El valor más bajo de 101 y el valor más alto de 19.651. Este valor es bajo para lo que hemos tenido en los últimos 2 años después de esta tesis, porque hemos tenido varones con hasta 45.000 de prolactina. ¿Sí? Medio que tenemos una competencia entre los tratantes del servicio y ahora, por ahora voy ganando yo, porque tuvimos el varón me tocó a mí, por suerte, por azar, ese paciente con 45.000 de prolactina, pero en este estudio el valor tope fue de 19.651, ¿tá? Jessica, ¿tú qué pensarías? ¿Quiénes tendrían un valor más alto de prolactina al diagnóstico, los varones o las mujeres y por qué? Los varones, por la misma razón de que ellos consultan cuando ya ha avanzado el crecimiento del adenoma. Y mira, las mujeres estuvieron en una mediana de 450 y los varones de 1.500. Lo que vos dices tiene sentido, ¿no es cierto? Acá hay otro dato que a mí me parece útil y me parece chévere. Mira, el valor mínimo de un microprolactinoma en este estudio fue de 101 y el valor máximo de un microprolactinoma fue de 522. Hubo macroprolactinomas que tuvieron valores mínimos de 205 y el peor prolactinoma fue de 19.000. Y en prolactinomas gigantes, el promedio fue de 5.600. Que hay varias cosas que están buenas de analizar de esto. ¿Qué te parece ese gráfico, Jessica? Que dependiendo del diámetro del tumor va a aumentar la concentración de prolactina. Yo no puedo explicar mejor lo que vos has dicho. Me parece excelente lo que dijiste.
que dependiendo del tamaño del tumor va a aumentar o se va a correlacionar directamente con el valor de prolactina. ¿Te das cuenta de la correlación que existe? Es prácticamente lineal o directamente proporcional. Tumor chiquito, ¿qué valor de prolactina? Menor a 100. Bajo, ¿sí? Tumor grandote, mira, puede ser mayor a 1000 o incluso de 10,000, ¿sí? Y eso también comprobamos en el estudio. Esto sale de un estudio de 344 pacientes de otro autor, ¿ya? Aquí si tú supones, en esta diapositiva dice que si tú supones que un paciente tiene un prolactinoma, ¿cuál es el mejor examen, Jessica? La resonancia magnética. Ya, chévere. Víctor y Jessica tienen un crédito, ¿ya? Amanda, ¿sí estás? Sí, Doc. Ya, chévere. Amanda, vos no te has sacado créditos. A ver, entonces, resonancia magnética es el mejor examen que se puede solicitar para hacer un examen de imagen en una persona con un prolactinoma o con una supuesta masa a nivel celular. La tomografía no es el examen de elección, ¿sí? Pero lo suelen pedir los neurocirujanos para saber cómo está la configuración de la silla turca y de los senos paranasales para el abordaje quirúrgico cuando excepcionalmente se requiera, ¿sí? A esto ya lo vimos, sexo y tamaño de los prolactinomas, defectos del campo visual, hipopituitarismo. Mira acá. Acá, vamos a tener un descansito antes de irnos al tratamiento puramente, pero les voy a dejar con esta observación. En la mayoría de los casos, 91% de pacientes, el tratamiento fue farmacológico y solo en el 9% de los casos fue quirúrgico. Pero esto es alto porque quiere decir que uno de cada 10 pacientes tuvieron tratamiento quirúrgico. Si bien la gran mayoría tuvo tratamiento farmacológico, los pacientes que llegan al Eugenio Espejo llegan complicados con tumores muy grandes y algunos de esos tumores pueden no responder a cirugía. Esto no cambia la regla. La regla es que el tratamiento es farmacológico. ¿Ok? Dale, Pablo. Sí. Pablo, tenés la mano levantada. Sí, a eso mismo iba a preguntar. O sea, los pacientes iniciaron con tratamiento clínico, farmacológico, y si no hubo resultado, ya se fue a lo quirúrgico. Así fue, ¿verdad? En general, esa es la regla, esa es la sucesión. Vaya. Pero en el Eugenio Espejo pueden venir pacientes con urgencias neuroquirúrgicas en donde el tipo de tumor no es lo prioritario, sino salvar la vida del paciente. Suponete que llega un paciente con algo que parece un macroprolactinoma, ¿sí? Esta es la excepción a la regla, Pablo? Y el paciente llega con una cefalea 10/10, discapacitante, aguda, severísima. Y el paciente tenía déficit del campo visual, pero en cuestión de horas ya no ve de un ojo y está en mal estado general, con deterioro del sensorio, con deterioro del estado de conciencia, doblado en posición de gatillo de fusil, con dolor extremadamente intenso. Ese paciente, ¿qué puede tener, Pablo? Un tumor de más de 1 centímetro que está presionando otras estructuras que causan... El tumor de más de 1 centímetro, los pacientes viven años y ni consultan, tienen disfunción eréctil y ni consultan, se chocan con las cosas y ni consultan. Pero este paciente viene mal, viene a la emergencia, no viene a sentarse frente tuyo al consultorio, pues está grave. ¿Qué puede tener, Sofía? Podría tener una apoplejía de las arterias que se encuentran por ahí Es o de las... apoplejía de las arterias, es apoplejía del tumor en sí mismo. Y apoplejía es un fenómeno isquémico hemorrágico,
¿Sí? Sofía, dijiste bien apoplejía, ¿eh? Pero no de las arterias, sí de la irrigación tumoral. El tumor en su crecimiento, como cualquier tumor, demanda vasos sanguíneos. Y si hay un desequilibrio entre el tamaño tumoral y los vasos sanguíneos, ¿qué puede ocurrir en el interior del tumor? Zonas de infarto o disquemia. Excelente, zonas de infarto o isquemia. Y el tumor, después de esas zonas de infarto o isquemia, puede desarrollar un sangrado intratumoral, ¿sí? Y ese sangrado incrementa agudamente el volumen tumoral, por eso no ve, y además tiene dolor. La sangre irrita, se derrama en el espacio subaracnoideo y puede producir dolor. Y además, esa sangre en el espacio subaracnoideo da dolor más todavía. El paciente adopta una posición en gatillo de fusil, como pasa también en una meningitis, aunque no es este el caso, pero se ve mal el paciente. A este paciente probablemente no le vamos a dar cabergolina para ver si en las siguientes semanas o meses se achica el tumor. ¿Qué habría que hacerle, Sofía? Yo vi que debía hacerse como una descompresión transesfenoidal y también se podía dar corticosteroides. Bien, Sofía, bien. Lo que hay que priorizar es el tratamiento de una eventual crisis suprarrenal, no para achicar el tumor con los corticoides, sino para reemplazar una insuficiencia suprarrenal aguda. En el marco de una apoplejía, eso puede pasar. Y además de lo que te dije, cefalea, dolor intenso, en el marco de la cefalea, compromiso agudo de los campos visuales. El paciente puede estar hipotenso, hipoglucémico, hiponatrémico, por la crisis suprarrenal que se exacerbó en el marco de lo agudo de esta enfermedad. Le das corticoides, le puedes salvar la vida, pero además tienes que mandarlo al hospital de tercer nivel para que le intervengan, como vos dijiste, por la nariz. ¿Sí? Entonces él puede ser una apoplejía. Estos pacientes que ingresaron a este estudio pudo haber sido que tuvieron una apoplejía y por eso no se esperó a tratamiento farmacológico. Es la excepción a la regla. ¿Sí, Sofía? Sí, doctor. Bien, tenés un crédito porque comentaste algo muy útil para la clase, ¿ya? Gracias. Les voy a dejar 10 minutitos para que descansen, piensen más preguntas y volvemos a terminar el tema de los prolactinomas. ¿Les parece? Gracias, doctor. Ya hablamos en un ratito. Dejo el video desconectado y muteo el micrófono. Nos vemos en 10 minutos.
Hola, hola, ¿me escuchan ahora? Sí, Doc. Ya, gracias, Pablo. A ver, entonces, vamos a terminar esta parte del tratamiento. Vamos a dejar comenzada la clase también de la gente con acromegalia. En lo que nos queda ahora, vamos a ver. A ver, les voy a pedir que me ayuden leyendo este casito clínico. ¿Sí se ve mi PowerPoint? Sí, ya. Vamos más acá. Tac, 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 tac. Ahí. ¿Se ve? Sí, sí, Doc. Sí. Francisca Rosero. Sí, Doc, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Vamos a acompañar a leer este caso clínico, ¿ya? ¿Qué dice ahí? Levos. Ya. Ya. Un varón, ¿sí se me escucha? Sí. Ya, varón de 22 años, sin antecedentes patológicos personales ni familiares relevantes, oriundo de Ibarra, chofer, consulta a, no sé qué es HE, Hospital de Especialidades de Eugenio perdón, Espejo. ya, Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, derivado desde su provincia por cuadro de un año con sensación de obstrucción nasal, varios tratamientos por sinusitis y 6 meses con compromiso de campo visual, ojo derecho, hasta pérdida completa de visión, más una cefalea frontal pulsátil de 5/10. Francisca, si ves esta imagen, ¿qué imagen será? ¿Qué examen es? ¿Una ecografía? ¿Una Es radiografía? una tomografía, si no estoy mal. Sí, Una estoy de resonancia, acuerdo, es una tomografía. sí. Yo te voy a dibujar el contorno de la lesión tumoral que se ve en este corte. ¿Estás viendo? Sí, doc. Oye, se le va hasta la nariz prácticamente esta lesión. O sea, aquí serían las celdas etmoidales. Y mira la porción de tumor que se le está metiendo aquí. ¿Sí ves? Sí. Horroroso, ¿no? Vamos a seguir viendo. Ya. Y el señor consultaba porque parecía que tenía sinusitis, así que no llegó a endocrinología ni a neurocirugía. ¿Llegó al servicio de qué? A los de imagen de tomografía. Otorrino. Otorrino. Y le hacen una biopsia. Si ves acá, ¿ves este qué examen es en cambio? Eso ya sería luego una resonancia magnética. Ya, mira el contorno del tumor. ¿Qué sería esta estructura anatómica que te estoy señalando aquí? Esto. ¿Qué sería eso, Francisca? Anatomía.
Más fácil. Francisca, ¿qué es esto que te estoy señalando acá? Doc, perdón, me dice Francisca que se le fue la luz, por eso se salió. Está bien. Entonces vamos con Zuli Mena. Zuli, Sí, doctor. ¿qué estructura anatómica es esta? Lo que le indicaba a Melanie son Sí. los senos cavernosos. No, los senos cavernosos están a los lados, están las carótidas allí. Yo no estoy señalando los senos cavernosos. Mira, más fácil, no sean malos. ¿Qué es esto? La nariz. Ay, buenísimo, ya. ¿Y qué es esto que se ve aquí? Que te calientan Eh, el aire cuando respiras. los senos maxilares, No, el están atrás de cornet, la nariz. Tienen muchos los, vasos sanguíneos. los cornetes. Eso, qué buenazo, los cornetes. Mira, estos son los cornetes. Y si ves dónde está el tumor, esto, está llegándole hasta la nariz al pobre señor y se le va hasta el cerebro arriba. ¿Cuántos centímetros crees vos que habrán en este tumor desde aquí hasta acá? ¿Cuántos le calculas? Con unos más de 4 centímetros. Claro, porque acá mira está la escala de 10 centímetros. Entonces dice acá 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. De aquí a acá hay 5 centímetros. ¿Cuántos centímetros habrá de acá a acá? Unos 7. Claro, o sea, ¿qué tipo de prolactinoma será este prolactinoma? Un macroprolactinoma. O sea, en realidad no podemos decir que es un prolactinoma todavía porque pues acá le hicieron una biopsia y dice neuroblastoma olfatorio. Pero este paciente llegó finalmente a evaluación por endocrinología porque el tumor está afectando ¿qué parte del cerebro? La parte más basal. Y aquí la silla turca no se ve. Debería estar a esta altura, pero no se ve. ¿Sí? Y yo lo vi en endocrinología, es un chico joven. Obviamente, ¿cómo estarán los campos visuales? Zuli. Alterados, puede ser Ah, que claro. tenga una hemianopsia, podría ser. Correcto. Es predecible que tenga una hemianopsia, pero con un tumor tan grande no sería nada raro. Mírale el ojo izquierdo. Anopsia, o sea, no ve nada, una cuadrantopsia nasal superior. Pero el ojo derecho, ¿qué está? ¿Qué dice aquí? Escotoma absoluto del ojo derecho. Ya no ve nada el pobre del ojo derecho, nada. Y le planifican cirugía. En el Hospital Eugenio Espejo nadie se opera por neurocirugía a menos que tenga, cuando es un tumor hipofisario, y como es lo racional en cualquier hospital bueno, sin que tenga una evaluación, neurocirugía y endocrinología. ¿Ya? Mira lo que pasó acá. ¿Ves el tumor? Mira esta horrorosidad. ¿Sí ven todos? Sí, doc. Sí, doc. Ya. Entonces, es un tumor que invade toda la base del cráneo. Mira hasta dónde se va. ¿Sí? Vamos a ver. Zuli, ya me ayudaste, gracias. Vamos a ver. Anaí Soria. Sí, doc. Lee el informe, por favor. Ya. Proceso ocupativo, expansivo, extraaxial, supratentorial celar, paracelar, yuxtacelar derecho. Entre las posibilidades no se puede descartar el origen de bulbo olfatorio. Considerar la posibilidad de neuroblastoma. No se puede descartar meningioma, menos probable adenoma hipofisario. Si ustedes se llevan algo de la clase de hoy, ojo, ¿escuchan? ¿Escuchan Sí, todos? doc. Esto Sí, es doc. básico lo que vamos a decir este rato. ¿Sí? Ya. Pablo, ayúdame. ¿Qué dice ahí?
Dice, paradigma de aproximación al diagnóstico en patología endocrina. Evaluación clínica, evaluación bioquímica, imágenes. Acá se fueron primero por las imágenes, luego hicieron una biopsia y no hicieron una evaluación, pienso yo, apropiada, ni clínica ni bioquímica. Cuando vos tuerces este camino, corres el riesgo de equivocarte. Es mejor no transgredir este camino. Primero la clínica. ¿Qué es la clínica, Pablo? Son todo el conjunto de signos, síntomas de nuestro paciente que Claro, nos y eso, orienta una. ¿cuánto te cuesta eso? Nada, porque solo es interrogatorio. Claro, y es tu lucidez como médico, sabiendo qué hacer, sabiendo cómo interrogar. Es el arte y la ciencia de la medicina, la clínica, y es lo más importante. ¿Qué será bioquímica, Pablo? Ya entraría el resultado de diferentes estudios en sangre, ¿no? O Claro, y en hasta algunos ahorita no ha habido fluidos. ningún estudio en sangre. Empezaron por al revés, por la imagen, luego la biopsia, y ahorita están preguntando ya para operarles, recién le están preguntando al endocrinólogo. ¿Ves ese laboratorio? Ahí nos llamaron. Lee, Pablo, por favor. Ya, dice, interconsulta, servicio de endocrinología, una T4 libre de 1.6, TSH de 4.2, 12, cortisol de 10.07 y una testosterona total de 2.96. Ojo, esa testosterona total está aparentemente normal por el rango de laboratorio, pero en un varón joven, un valor de menos de 3 ya es bajo, ¿sí? De menos de 3 ya es bajo y tuvo 2.96, o sea que este varón podría considerarse hipogonádico, ¿sí? Hipogonádico, ¿ya? No nos refirió disminución de la libido, pero probablemente este valor bioquímico justifica un hipogonadismo al menos bioquímico. Tira un valor de prolactina. ¿Cuánto te imaginas que pudo haber estado? Si estoy hablando en una clase de prolactinomas, porque este es un prolactinoma, ¿no es cierto? Yo diría unos 2000. ¿Cuánto? 2000, ya, che. 2000. Está bien. Mira, ¿qué te parece? Mucho. Claro, pero no te olvides del grafiquito. ¿Te acuerdas del gráfico este? ¿Sí te acuerdas? Sí, bueno, va de relación con el tamaño. Claro, si tienes un tumor, ¿de cuántos centímetros dijeron? 7 más o menos. Ya, entonces, ¿dónde está acá? Tumor diámetro, en milímetros. 7 centímetros, ¿cuántos milímetros serían? 7 centímetros, ¿cuántos milímetros? 70, doc. 70. Entonces, ponerle el 70, ¿querés? Le ponemos por aquí. Pongamos una linita, ¿ya? Aunque esto no es exacto, pero este valor, ¿con qué se correlacionaría? Con unos 5000. Claro, o sea, No, mínimo. un 7000. Claro, por ahí, ¿no es cierto? No es matemático esto, pero vamos a ver, y le dio 20, ¿y cuánto era? 23,000. Sí, puede ser un prolactinoma, ¿ya? Se le empezó cabergolina todos los días, una dosis alta. Solo se pueden dar dosis altas en pacientes que están vigilados en internación. Y yo no estuve de acuerdo con el diagnóstico histopatológico y pedí una revisión. Y pedí que hagan un marcador de inmunohistoquímica para prolactina en el tumor. Y le dio Doc, prolactina inmunoreactividad positiva. Sí, decime. la parte del histopatológico también puede influenciar por el lugar donde se cogió la muestra. No sé si fue en la parte más inferior, donde están cerca de las células del bulbo olfatorio, y si hubiera sido más profunda, hubiéramos visto algo del hipófisis, ¿no? No es lo que dices no es una hipótesis descabellada. Sí puede influenciar, pero yo pienso que estuvo mal hecha la biopsia. Mal hecha no la biopsia, la toma de material no estuvo mal hecha, estuvo mal hecha la interpretación diagnóstica, porque con la misma biopsia no hubo diferencia en dónde se cogió, la biopsia, de dónde se tomó. Fue revisión del mismo material y al mismo material le salió prolactina positiva.
Entonces no era una equivocación en la toma de la biopsia, sino en el análisis del material. ¿Sí me entiendes? Sí, doc. Y mira lo que se terminó concluyendo. Este paciente no se operó. No se operó. Imagínate lo difícil que habría sido operar a este paciente. Suponete que le entrabas por la nariz. ¿Sí ves, Pablo? Sí, doc. Lo más que podías haber sacado entrando por la nariz era esto. Y todo lo demás. Entonces, esta es una excepción en donde el paciente se tiene que operar ¿por dónde? ¿Por la nariz? No. ¿Por dónde se habría tenido que operar? Por vía transcraneal. Por vía transcraneal. ¿Sí? Luego del alta se le empezó cabergolina, ¿sabes? Y mira, control por oftalmología. ¿Qué dice ahí? Refiere que su visión ha mejorado posterior al inicio del tratamiento. El ojo derecho cuenta 2 dedos 20 centímetros, el ojo izquierdo 20/50. Se solicita campimetría nueva. Ya, entonces el paciente te dice que ya ve del ojo que no veía nada, ¿sí? Y los campos visuales te dicen que ahora ve 82% del ojo izquierdo, ¿sí? Y ve 58% del ojo derecho, que no veía nada. Con poco tiempo de tratamiento con cabergolina. Y mira la prolactina, ¿qué pasó? Disminuyó. ¿Qué te parece? O sea que el tratamiento está funcionando. Sí, definitivamente. Ahora, ¿vos qué quisieras que pase con ese tumor? Además de que le baje la prolactina y el paciente empiece a ver. Técnicamente, por los síntomas que va mejorando su visión, se supone que el tumor iba a descender de tamaño porque ya está evitando la compresión del nervio y todo eso. Exactamente. Entonces, mira lo que pasó. El tumor, desde este tamaño, si le ves, Sí, doc. se redujo a este tamaño y luego a este tamaño. ¿Y qué es esta formación? ¿Qué es esta estructura que ves aquí? El quiasma, doc. Es el quiasma. Antes vos veías el quiasma. No, no, doc, está aplastado. Verás, el quiasma es esta cosita que está aquí. ¿Sí le ves? Totalmente desviado, totalmente lesionado. Como vos decís, aplastado, rechazado, mal. Y aquí, primero que ya se ve, y en esta resonancia subsecuente se ve libre por completo. Y el tumor que antes llegaba hasta esta altura, ahora está confinado a la silla turca. ¿Sí se ve? Sí, doc. Entonces, así de drástico, así de benéfico puede ser incluso el uso de la cabergolina, ¿sí? En el caso de los prolactinomas, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Por eso decimos que la regla es esto, la regla es el uso de la cabergolina como tratamiento farmacológico. Amanda, perdona que no vi tu manito levantado. No, pero en estos casos hablamos de adultos y adultos jóvenes. Y en caso de adolescentes, prepúberes, ¿cursa de igual manera la enfermedad o varía en algo? Ya, en general puede ser más agresiva la enfermedad en personas en adolescencia. Yo no puedo darte constancia de varones o de mujeres de menos de 12 años de edad porque primero mi práctica predominante en los últimos, yo volví al Ecuador a finales del 2014 y casi inmediatamente empecé a trabajar en el Eugenio Espejo. Entonces, 2015 a 2021, 6 años en el hospital público de adultos. Mi práctica predominante es en personas de más de 18 años. Sí hemos tenido pacientes de 15 años, mujeres, cuya manifestación poco frecuente, pero que se ha visto, es de amenorrea primaria, es decir, chicas que no han menstruado,
chicos de cerca de 18 años que no tienen caracteres sexuales secundarios. Entonces, en estos pacientes, en lo que se llama edad de transición, entre la niñez y la adultez, está la adolescencia, pubertad y adolescencia, y tienen manifestaciones de la esfera sexual con déficit de aparición de caracteres sexuales secundarios, o sea, primera manifestación en adultos jóvenes o adolescentes sería hipogonadismo, y además, estos pacientes en general tienen buena respuesta a la cabergolina también, ¿ya? Y los pacientes que hemos visto con esto incluyen pacientes incluso con apoplejía, pero llegan con la apoplejía ya de semanas de evolución, no han ido a cirugía y la apoplejía puede tener algo de bueno. Es cierto, es una urgencia neuroquirúrgica, pero la apoplejía por el sangrado tumoral, ¿qué le puede hacer al tumor? Que se achique y que incluso se cure, ¿sí? No está bueno esperar a eso, pero en algunos pacientes que han intercurrido con apoplejías pasa esto. Entonces, de lo que yo te puedo dar fe, no soy experto en tumores en niños porque no soy endocrinólogo de niños, sino de adultos, por eso primero hice medicina interna y luego endocrinología, por donde le veas, eso es médico de adultos. Pero de los pocos pacientes que hemos tenido en el hospital en la edad de transición, alrededor de los 15, 18 años, en general van muy bien con cabergolina y la manifestación clínica inicial suele ser hipogonadismo, además de efecto de masa, ¿no? Porque son tumores grandes. ¿Qué más, Anaí? Decime. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Entonces, en el caso del paciente anterior, ¿él tiene que tomar cabergolina de por vida para que no vuelva a crecer o el No tumor? necesariamente. Si bien la tasa de curación es mucho mayor para los microprolactinomas, la curación es posible en macroprolactinomas, pero en la mayoría de pacientes, un estudio, por ejemplo, que no hemos hecho, porque el estudio anterior fue un estudio transversal, es decir, vio qué pasaba con los pacientes ahí, cuando venían al hospital. No sabemos cómo evolucionaron esos pacientes en un estudio igual de minucioso. Habría que hacer qué tipo de estudio, Anaí. ¿Qué investigación harías para solucionar tu pregunta? ¿Qué pasa con los pacientes luego del tratamiento? Ay, no me acuerdo. No es retrospectivo, ¿no? Sí, puede ser un estudio retrospectivo, pero hablarías de qué tipo de estudio. Ya, en oposición a transversal, ¿cómo sería el estudio? ¿Qué es lo contrario de transversal, Anaí? Longitudinal. Buenísimo, Anaí. Y el longitudinal puede ser prospectivo o puede ser retrospectivo. Un buen estudio puede ser retrospectivo, no tiene muchos conflictos bioéticos, es barato, puedes usar las historias clínicas. Es factible hacer un longitudinal, pero retrospectivo, ¿ya? Entonces, no sabemos en estos pacientes en el Ecuador cuál es la tasa de respuesta. Sí hay estudios internacionales que denotan buena respuesta entre el 70 y 80% de pacientes con macroprolactinomas tienen buena respuesta a la cabergolina. Suspender la cabergolina, es decir, esperar remisión terminando el tratamiento farmacológico en los macroprolactinomas es menos frecuente y el tiempo mínimo de tratamiento es de 18 a 24 meses, o sea, año y medio a 2 años. Los microprolactinomas se curan más que los macroprolactinomas, pero en general la respuesta es muy buena. Yo no te puedo decir hasta qué tiempo he tratado a estos pacientes por varias razones. Algunos pacientes, como este mismo paciente de Ibarra, se perdió, no volvió a la consulta. Uno intuye que volvió porque está bien, no que no volvió porque está muerto, pero puede pasar. Entonces, habría que hacerle seguimiento a estos pacientes dentro del mismo estudio longitudinal. Y algunos pacientes no vuelven. Muchísimos pacientes no volvieron por la pandemia. Tenía, qué sé yo, este paciente lo vi por última vez a finales del 2019. ¿Qué pasó en el 2020? La pandemia. La pandemia. Entonces, montones de pacientes perdieron el turno, no se pudieron salir de su provincia, qué sé yo. Entonces, estaría bueno llamarlo y ver qué pasó, darle una cita nueva y que venga con exámenes. Yo pienso, o sea, mi noción, esto habría que corroborarlo con un estudio, es que estos pacientes llegan a requerir tratamiento por más de 2 años. Algunos de estos pacientes pueden ser refractarios a la cabergolina y han tenido que ser operados, pero son la minoría, ¿sí? Por ahora no es una verdad científica, es una noción que yo tengo, pero lo que dicen los estudios, que sí son una verdad científica, es que 90% de los prolactinomas
micro se curan con cabergolina. 80% de los prolactinomas macro se curan con cabergolina, pero la necesidad de seguimiento de más de 2 años es mucho mayor en los macroprolactinomas, ¿ok? La necesidad de continuar con tratamiento farmacológico. Pablo. Hay una consulta. ¿El control de estas patologías, cómo se hace? ¿Solo se hace por imagen, bioquímico? ¿Cada cuánto sería? No sé, cada 3 meses, porque creo que en el caso clínico estaban cada 3 meses viendo el avance, pero también con imagen, ¿no? Entonces, eso. Bien, los macroprolactinomas deberían tener por lo menos 2 imágenes dentro del primer año. La imagen diagnóstica, un control en 3 a 6 meses y un control al año. 3 imágenes en el primer año. Los microprolactinomas en general no requieren seguimiento por imágenes, pero sí bioquímico, con la misma frecuencia. Diagnóstico 3, 6 meses y 12 meses. Y la imagen, no es necesario monitoreo con imágenes como si en los macroprolactinomas, pero si uno decide suspender a los 18 meses o a los 24 meses en un microprolactinoma, tal vez sea necesario una imagen luego del diagnóstico al año y medio o a los 2 años. Entonces, resumen, macroprolactinomas, 3 a 6 meses y 12 meses. Dentro del primer año, 3 imágenes. Microprolactinomas, no imágenes dentro del primer año, sí imagen al año y medio, 2 años. Y el control, en ambos casos, 3, 6, 12 meses con prolactina y evaluando la tolerancia al medicamento. Sí, Cristian. Ya, doc, gracias. Doc, una consulta. ¿Y este fármaco, la cabergolina, sí lo cubre el Ministerio de Salud Pública? Porque tenemos estoy viendo que es bastante caro. Hoy a la mañana habían 600 pastillas de cabergolina, 600 pastillas de cabergolina. En los 6 años que yo trabajo en el Ministerio de Salud, nunca nos faltó cabergolina más de 1 mes o 2 meses. Y los pacientes, en el 99% de los casos, recibieron su cabergolina sin falta la mayoría del tiempo. Importantísimo, la cabergolina es un medicamento del cuadro nacional de medicación básica. Es un fármaco que cuesta cada pastilla entre 5 y 8 dólares la pastilla. Una pastilla cuesta 8 dólares. Si vos tienes un paciente que toma cabergolina 3 miligramos por semana, o sea, 6 pastillas, porque viene 0,5 miligramos, son 6 por 8 dólares, 48 dólares a la semana. Eso multiplicado por 4 son 160 a 200 dólares mensuales. La cabergolina, no ha habido déficit en la mayoría de estos 6 años que yo puedo dar fe, casi nunca. Este rato estamos por quedarnos sin cabergolina porque solamente había 600 pastillas. Eso se nos acaba en 2 semanas. Si no se repone la cabergolina, estos pacientes están en riesgo de recrecimiento tumoral, pero ya se ha hecho el pedido. Hay una crisis, y no sé si han visto en los hospitales públicos, de déficit de medicación. Suma de la pandemia, suma de falta de presupuesto, suma de malas administraciones, y los médicos estamos protestando e insistiendo para que se cumpla el derecho de los pacientes. El fármaco, la cabergolina, se paga en el Hospital Eugenio Espejo con los impuestos que todos pagamos, pero gracias a ello, los pacientes pueden recurrir a una cabergolina de buena calidad, porque a mí me consta que los tumores se achican y las prolactinas bajan, con dosis usuales de tratamiento. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, doc, gracias. Ya veré. Adrián. Doc, ¿y en qué casos se reserva la radioterapia? Porque yo había leído que también se utiliza radioterapia. La sucesión de tratamiento es farmacológica, luego quirúrgica, luego de la quirúrgica, la radioterapia o radiocirugía, que no es lo mismo. La radioterapia conformada afecta a, en general se reserva para grandes volúmenes tumorales. La radiocirugía se hace para dosis puntuales, para tumores más pequeños, es una mayor dosis en un menor volumen, en un menor espacio de tumor, e incluso hay prolactinomas malignos, y en ese caso se utiliza quimioterapia con temozolomida, que es infrecuentísimo por suerte, aunque tenemos temozolomida en el hospital, pero todavía en estos 6 años no le he necesitado utilizar. Se utiliza ya ahí, además de los endocrinólogos, participarían los oncólogos clínicos en ese tratamiento. Una sola vez vi usar temozolomida, no, 2 veces, cuando estaba en Argentina.
no va bien, o sea, a pesar de que es el fármaco indicado, se habla ya de carcinomas pituitarios, son tan infrecuentes y por fortuna son infrecuentes y agresivos, dan metástasis en otros lados del sistema nervioso central y son de súper difícil manejo. Entonces, sí, lo que vos decís es cuando el paciente, la cabergolina sola no hizo efecto, hubo necesidad de operar y el paciente recidiva, aún utilizando cabergolina, es necesario la radioterapia, pero es infrecuente en prolactinomas. Hemos utilizado mucho radioterapia en otro tipo de tumores, por ejemplo, acromegalias y enfermedad de Cushing y en algún adenoma no funcionante, pero por fortuna es necesaria, pero raramente. Y en prolactinomas casi nunca. ¿Qué más? Más preguntas. Mario, decime. Sí, es una pregunta. Por ejemplo, ¿cuán significativa es el hecho de que una persona que, o sea, no tenga algún proceso tumoral, ya, sino más bien se deba a alguna deficiencia del GABA? ¿Cuán significativo es que esta persona tenga una hiperprolactinemia por deficiencia de GABA? Por ejemplo, una persona autista. Infrecuente. Y sin necesidad de tratamiento. Por lo que, o sea, la necesidad de ese neurotransmisor como parte del control fisiológico de la secreción de prolactina es pobre. No es por la patología per se, en una persona con trastorno de déficit de atención, hiperactividad o trastorno del espectro autista, es infrecuente que haya hiperprolactinemias clínicamente significativas. No se ve. Porque es que como decía que el déficit, o sea, el GABA, también como que inhibe la prolactina. Entonces yo decía, veamos qué tan significativo, por eso hice la pregunta. Pero una cosa es la parte fisiológica y otra cosa es la que observamos en la clínica. No está reportado dentro de las causas de hiperprolactinemias, por lo menos no severas o clínicamente importantes. Ya, gracias. Vale. Otra pregunta. Dale, José. Doc, disculpe una pregunta. En el caso de que tenga un paciente que sea alérgico a la cabergolina y a la vez el tumor sea resistente a bromocriptina, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Primero, bromocriptina no existe en el Ecuador. Existe en Colombia, en Argentina, en otros lugares bromocriptina. Aunque quisiéramos utilizarla, acá no se consigue, ¿sí? La bromocriptina como alternativa a la cabergolina, es raro que haya que utilizar la cabergolina. Si no funcionó, dale bromocriptina porque hacen lo mismo sobre el mismo receptor. El papel de la bromocriptina se reserva más que nada para el primer trimestre de embarazo en mujeres que tienen macroprolactinomas, que se sabía, o micro incluso, pero más que nada macro, antes de embarazarse y se quedan embarazadas de forma inadvertida o no planificada, ¿sí? En el primer trimestre del embarazo, ahí tiene papel la bromocriptina porque aparentemente es más segura que la cabergolina. Digo aparentemente porque la evidencia no es de buena calidad y la cabergolina, si es necesario utilizarla, sí se utiliza en el primer trimestre de embarazo y ha dado pocos efectos adversos, ¿sí? Ahora, la resistencia a la cabergolina sí puede aparecer, no es frecuente, pero sí puede aparecer. No que haya alergia a la cabergolina, ¿sí? La cabergolina, alergia, la verdad, está feo decir mi experiencia, pero entre mi experiencia y la literatura, alergia a la cabergolina, muy infrecuente. Lo que sí hay es intolerancia, es decir, que se multipliquen efectos adversos que impidan su uso. Por ejemplo, la cabergolina puede dar intolerancia con cefalea, mareos, náusea, vómito, hipotensión. ¿Por qué? Porque como simula los efectos de la dopamina, te puede dar efectos tanto al nivel del sistema nervioso central como a nivel periférico. Titulando bien la dosis, es decir, empezando con dosis bajitas, más que nada en microprolactinomas, y subiendo la dosis, las personas que lo utilizan no presentan intolerancia o presentan intolerancia que se tolera bien, que se soporta bien y luego puedes subir la dosis. Cuando hay una verdadera intolerancia, cuando hay verdaderamente efectos adversos de la cabergolina, como por ejemplo ludopatías, alteraciones del comportamiento, hasta psicosis,
¿sí? O hay una muy drástica, severa intolerancia con lo que decíamos, náusea, vómito, cefalea, mareos, y el paciente no puede definitivamente tomar dosis más altas, ¿sí? Hay que contemplar la alternativa quirúrgica o los otros tratamientos, quirúrgica o radioterapia, pero cambiar cabergolina por bromocriptina acá en nuestra latitud y en otras incluso, donde hay bromocriptina, no se suele considerar que cambies cabergolina por bromocriptina. Sí, ahí sí, la cirugía. Gracias, Doc. Dale. Más preguntas. Evelyn. Ya, Doc, yo le quería preguntar que siempre después de hacer estas cirugías, siempre tenemos que darle la cabergolina a los pacientes o es dependiendo de los niveles de la prolactina. Casi siempre si tú decides operar un macroprolactinoma, porque un microprolactinoma es todavía menos frecuente de operar, aunque hay indicaciones, tú le sigues dando cabergolina porque algún efecto inhibitorio hay. Ahora, ¿por qué operaste el prolactinoma? Si lo operaste porque no respondía a cabergolina, la curación con cabergolina no fue posible, lo operas, le seguirías dando cabergolina, pero en estos pacientes muchas veces es necesario el tratamiento adyuvante con radioterapia, ¿sí? ¿Por qué? Más que nada en donde haya habido recrecimientos tumorales. Recién nomás el año pasado tuvimos una paciente que anduvo excelente con cabergolina. Tumor de 3 centímetros, se hizo de 1 centímetro, todo bárbaro. Dejó de venir por la pandemia. Dejó de venir por la pandemia y se embarazó sin planificarlo. Y vino con apoplejía y un tumor que volvió a recrecer a 3 centímetros. Esa paciente tuvo que operarse por la urgencia neuroquirúrgica. Y esa paciente es candidata a un tratamiento definitivo porque se puso en riesgo su vida por el embarazo, por el recrecimiento tumoral, a pesar de que anduvo bien con cabergolina. Entonces, luego de la cirugía, esa paciente recibió cabergolina y está en planes de radioterapia, ¿sí? Porque es mejor chamuscarle el tumor con todos los medios posibles antes que, no sabes, la gente le das indicaciones de no embarazarse y vienen, te golpean la puerta, doctorcito, estoy embarazada. Eso es algo que no puedes vos evitar, no está a tu alcance al 100%. Los pacientes suspenden el anticonceptivo, se consiguen un nuevo novio, una nueva pareja, se embarazan. Y en esta paciente, el hecho que se vuelva a embarazar, suspenda la cabergolina y se ausenta el seguimiento, la podría matar. Entonces, cirugía, nuevamente cabergolina y radioterapia. Hay que individualizar a los pacientes igual, pero este es un ejemplo de que sí se hace luego tratamiento con cabergolina y a veces radioterapia en prolactinomas resistentes a cabergolina inicialmente. Otra pregunta. Hola, hola. Bueno, verán. Para la próxima clase, las personas que no han sacado o no han tenido créditos, ¿sí? Van a estudiar. Acá, Fausto, me suena que no. Zuli, Catherine, que no le suelo oír mucho. Karen Mora. Evelyn ahora preguntó. Francisca, que se le cortó la luz. Samuel, hoy no habló nada. Amanda, la representante. Pues mi sugerencia es que participen más y la próxima ya saben el tema, es acromegalia. Yo creo que las siguientes 2 horas va a ser todo de acromegalia, es un tema súper interesante, súper útil que ustedes sean agentes de diagnóstico temprano. La acromegalia se caracteriza por diagnóstico tardío, desde 5, 10 años y más, y los pacientes llegan mal al hospital público. Si ustedes en el primer nivel de atención o en la especialidad que tengan diagnostican gente con acromegalia, que no es difícil, pues contribuye muchísimo a que la gente no sufra, que se ahorre recursos del sistema de salud y pues nada. Y siempre para cosas de consultas en el Eugenio Espejo, si tienen pacientes, no importa si tienen guías, no tienen guías, tienen ISFA de los militares, no importa, ustedes pueden recurrir, y más todavía si la persona no tiene recursos económicos y tiene una enfermedad grave endocrinológica, tumores endocrinológicos en especial, en eso tratamos de especializarnos en el hospital,
tumores de la hipófisis, tumores de la tiroides, tumores suprarrenales, y les recibimos sin problema, ¿sí? Cumpliendo las normativas legales vigentes en el Ministerio de Salud, ningún problema y el paciente empieza a seguirse y empieza a tener un tratamiento idóneo, ¿ok? Entonces, hasta acá vamos a quedar. Este rato te mando, Amanda, los links de las clases, incluida esta y de las anteriores, ¿ok? ¿Consiguieron el Greenspan? Sí. ¿Sí? ¿En inglés o en español? En español. ¿Qué edición? ¿La novena o La la décima. décima? La décima La en décima. español. Sí. ¿En libro o en PDF? En PDF. En PDF, buenísimo, me lo pasan porque yo solo tengo la que es en inglés, la última edición. ¿Dónde la consiguieron? De una cuenta de una biblioteca, de una amiga que está en una privada. Ah, bueno, está bien, pero lo bajaron al PDF. No se puede, solo se puede leer ahí en el documento Ah, bueno, de está la bien. Igual biblioteca. tienen en inglés que ya les dije, séptimo Pero también semestre. sí lo venden cerca de la facultad en PDF. Ah, en PDF, mira vos. Ajá, también impreso, cerca de la U. Ah, bueno, está bien. Lo importante es que todos tengan acceso de a poco, y ya ahora todos, ¿no es cierto? Me dicen que la facultad está por conseguirle el Servier para su biblioteca virtual, el acceso, así que eso está buenísimo. Mientras tanto, tenemos el Greenspan. Yo no quiero que estudien de mis clases, o sea, yo les puedo dar las diapositivas, no tengo inconveniente, pero es preferible que tengan un basamento en la literatura, ¿no es cierto? Vamos a decir, el doctor Salazar nos dijo, no, eso no está bien. Tienen que basarse en artículos científicos, en textos científicos, y eso es correcto, ¿sí? No me crean nada lo que les digo, corrobórenlo con la literatura. Yo estoy para orientarles, pero lo que yo digo no es la verdad absoluta desde ningún punto de vista. Tienen que investigar, es más, me dicen, doctor, lo que usted dijo el otro día, yo tengo un artículo que dice otra cosa, una investigación reciente o antigua, no importa. 2 créditos si me contradicen con papeles, ¿no es cierto? Y nos comparten la evidencia. Vinicio, ¿qué pasó? Doc, una pregunta. ¿Y varía mucho de la novena a la décima edición? No tanto, pero si es que hay algún conflicto en donde yo haga una pregunta y ustedes quieren reclamar, ¿de dónde vamos a resolver ese conflicto? De la décima. Claro, de la décima. Entonces, conviene que estudien de la décima, ¿ya? Ya, Doc, gracias. Dale, dale. Entonces, nada, ya te estoy pasando las clases, Amanda, para que las compartas. Por ahora eso es todo. Buenas noches y suerte a todos, todas, todes. Que les vaya muy bien. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Doc.